Muy buenos días a todos. Hoy veremos lo que son las entrevistas. Las entrevistas son más que todo pues una reunión de una persona con otra o con varias personas, las cuales pues quieren tener una conversación entre una pregunta y respuesta. Entonces veremos lo que son las entrevistas y qué tipo de entrevistas hay, que también es importante saberlo. Bueno, primero veremos lo que son las responsabilidades que tiene un entrevistador. El entrevistador debe saber muy bien qué es lo que va a preguntar, cuál es el tema, definir cuál es la persona a la cual va a entrevistar, que esa persona sea creíble, que sea parte, que tenga un gran liderazgo, que realmente pues conozca del tema, porque si no conoce del tema, ¿por qué la vamos a entrevistar? También que sea una persona objetiva, dentro de lo que cabe la objetividad. También tiene que ser una persona que sepa muy bien sobre de qué se le está hablando, que sepa medir los tiempos, que prepare muy bien la entrevista, porque si no se va a ver que no se preparó bien también el entrevistado. Igualmente el entrevistador. Puede llevar preguntas ya predefinidas, lo que es una entrevista cerrada. Puede tener una entrevista semiestructurada, que es cuando, por ejemplo, uno lleva, digamos que distintas preguntas en las cuales pues puede repreguntar en ciertos momentos, o puede tener una entrevista abierta cuando se puede, por ejemplo, llevar una guía temática y realizar distintas preguntas. Entonces, primero hay que definir bien los temas que sean cubiertos, definir el propósito de la entrevista, establecer las preguntas que voy a realizar, fijar el tiempo límite de la entrevista y el tiempo de respuesta del entrevistado, y dirigir y llevar el control de esa entrevista. También, pues tendremos que ver las responsabilidades del entrevistado, que debe estar familiarizado con la información para responder rápida y eficazmente. Debe anticipar todas las preguntas que debe responder. Si no logra responder alguna de las preguntas, se va a mostrar que la preparación fue inadecuada y debe sujetarse a la guía marcada por el entrevistador para satisfacer las exigencias que tiene este. Incluso en muchos momentos, pues tendrá que prepararse para lo inesperado. Por ejemplo, en una entrevista con los medios de comunicación o una entrevista de trabajo, pues en muchos momentos uno no tiene pensado qué es lo que le pueden preguntar. Entonces hay que prepararse para todo momento, para cualquier pregunta que le puedan realizar a uno, entre otros. Entonces, ¿qué es una entrevista? Una entrevista, como les decía anteriormente, pues se define como una reunión para intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra que es el entrevistado o entrevistados. Y a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Que esa es la parte importante. Incluso podríamos decir que que todo comunica, incluso cuando uno va a la casa de la persona entrevistada o ve el lugar donde se va a realizar la reunión, entre otros, pues podría ver también la parte artefactual. Incluso cuando uno está en una conferencia de prensa, digamos, por ejemplo, deportiva, pues uno ve en la parte de atrás cuáles son los patrocinadores, los encargados de esa reunión, entre otros. Entonces podemos ver toda la logística, podemos ver cuál es la ambientación, entre otros, que es muy importante. ¿Cómo se dividen las entrevistas entonces? Como les decía anteriormente, son estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. Las entrevistas entonces estructuradas, se tiene una guía ya previamente planteada de qué es lo que se va a realizar, con preguntas específicas y se sujetan a este grupo de preguntas y el instrumento prescribe qué ítems se van a preguntar y en qué orden. Las semiestructuradas se basan en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales, es decir, no todas las preguntas son predeterminadas. En otras palabras, no todas las pre- no si uno realiza alguna pregunta y quiere incluso, ¿cómo se puede decir?
adentrarse más en el tema, pues puede realizar nuevas preguntas para tener mayor información sobre ese tema. Igualmente, pues en muchos momentos pues habrá que romper el hielo, tratar de que la comunicación sea amena, generar confianza de una y otra parte, entre otras. También tenemos lo que son las entrevistas abiertas que se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Entonces, ¿qué se requiere para entrevistar? Buenas técnicas de entrevista. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una buena comunicación no verbal, saber manejar, por ejemplo, el ritmo, la tonalidad, la articulación de las palabras, saber cómo expresarse en ese momento, hablar sin titubeos, ser precisos con las preguntas, entre otros. Un buen manejo de emociones, no incomodarse ante lo que diga el entrevistador o el entrevistado. Sabemos que en muchos momentos lo que puede haber es un mal manejo de las respuestas, por ejemplo, en el caso del entrevistado, y que de alguna u otra forma, pues esto conlleve algún problema en una comunicación. Y también tenemos lo que es la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal, que es más que todo el mensaje que queremos dar, tanto si es de la parte escrita o, por ejemplo, cara a cara, que se puede dar, o incluso ahora, pues vemos que incluso las entrevistas se pueden realizar por medio de las redes sociales, incluso las entrevistas de trabajo, lo que son las entrevistas con los medios de comunicación, más que todo por el tiempo de la pandemia. Pero yo creo que esto se puede expandir. Esto de lo que es el teletrabajo, lo que son este tipo de entrevistas, pues vienen a quedarse. No hay una vuelta atrás, no hay una forma en la cual pues podamos retroceder el tiempo o echar marcha o dar marcha atrás, sino que ahora es simplemente debe que esto sigue de esta manera. Más que todo por lo que es por ejemplo, la revolución industrial, lo que son los cambios tecnológicos, entre otros que se han ido marcando poco a poco en la sociedad. Algunos tipos de preguntas en las entrevistas. Bueno, tenemos preguntas generales abiertas, que son propias de las entrevistas abiertas, por ejemplo, cuáles son sus metas en la vida, cómo ve usted la economía del país, qué le provoca temor. ¿Por qué son preguntas abiertas? Bueno, son preguntas abiertas porque realmente uno tiene una gama enorme para contestar. Por ejemplo, ¿cuáles son sus metas en la vida? ¿En qué momento? ¿Ahora? ¿En 2 meses? ¿En un año? ¿En 3 años? ¿En 5 años? ¿En 10 años? ¿Cómo ve usted la economía del país? ¿Con respecto a qué? ¿A los gobiernos anteriores? ¿O con respecto a la crisis? ¿O a la pandemia? Entonces, por eso son preguntas muy abiertas. Uno puede preguntar, perdón, uno puede contestar de cualquier forma. ¿O qué le provoca temor? ¿Temor en qué tipo de circunstancia? ¿En la comunicación, en una entrevista, en una exposición, hacia un insecto? ¿Cuál? Entonces, por eso se dice que son preguntas generales abiertas. También tenemos preguntas para ejemplificar. Estas más que todo, por ejemplo, dígame un ejemplo de estas variedades de plantas, por ejemplo, de medicinales. Entonces, a uno le dicen que es que una funciona para este tipo de cosas, la otra funciona para otro tipo de funciones, o para curar, digamos, o, distintas enfermedades. Por ejemplo, si uno está comunicándose con una población indígena, entre otros, pues podemos verlo desde ese punto de vista. También lo que son preguntas de estructura o estructurales que se solicita al entrevistado, una lista de conceptos a manera de conjunto, categorías. Entonces, ¿qué tipos de variables ve usted? ¿Qué clases de elementos o qué elementos, entre otros? Entonces, esas son preguntas de estructura o estructurales. También tenemos preguntas de contraste, que pueden ser similitudes o diferencias con respecto a algo. Entonces, ¿cómo ve usted la situación del país con respecto a años anteriores? Entonces, la persona podría decir,
Yo veo que tal y tal cosa, veo que se ha cambiado en tal y tal otra, que las estrategias no han estado bien con tal y tal aspecto, o que han estado bien. Todo depende de la persona, todo depende del tipo de contexto, todo depende del tipo de conversación que vayamos a tener y de la lógica que vayamos a utilizar. Entonces también tenemos otros tipos de preguntas, como son las preguntas de opinión. ¿Qué opina usted sobre el tema tal y tal y tal? De expresión de sentimientos, ¿cómo se siente usted ante esta situación que se está viviendo actualmente? De conocimiento, ¿cuánto conoce usted del tema tal? Sensitivas, eh, ¿cómo es su emoción con respecto a algo? ¿O cómo se siente usted con respecto a algo? De antecedentes, ¿qué era lo que había previo a que se diera esta situación? O de simulación. ¿Cómo se vería usted si usted en ese momento estuviera en el cargo de, o qué haría usted para mejorar el país? Entonces son de simulación, porque es algo que ustedes en la realidad pues no están viviendo. Es algo que nos están poniendo a pensar o que nos están poniendo a argumentar. Entonces, las entrevistas pues requieren de una preparación remota de saber, por ejemplo, qué noticias hay, estar actualizados, saber un poco del entrevistado, por ejemplo, comprender la gramática, recolectar información sobre la fuente, entre otros. Y tenemos una preparación inmediata también, que se tiene poco tiempo, por ejemplo, estas se utilizan mucho en los medios de comunicación. Entonces informan sobre el tema a tratar. En muchos momentos, pues, se tiene que correr con el tema. Incluso debe tratarse como una charla, se debe conocer al entrevistado, realizar un temario básico, cuestionario básico, repreguntar. Incluso en muchos medios de comunicación, pues digamos que existe lo que es la primicia. Entonces, muchos de estos medios de comunicación, pues tratan de que la primicia pues salga antes. Por eso es que también existe una preparación inmediata o una preparación muy rápida al momento de realizar las cosas. Antes de la entrevista, pues hay que ser muy puntuales. Por ejemplo, si es una entrevista de trabajo, tenemos que estar de 15 a 30 minutos antes con una presentación adecuada. Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues bien rasurados, bien peinados, con una ropa sobria, que no sea una ropa muy despampanante, porque entonces se puede perder la atención. Tratar de no utilizar colores muy llamativos, igualmente en el caso de las mujeres, eh, entre otros puntos. Y también el material necesario. Por ejemplo, si vamos a ocupar una grabadora, pues prepararla, tener las baterías listas, cargarlas si fuese el caso, si fuesen recargables, utilizar un micrófono, si es que vamos a utilizarlo, llevar una cámara, entre otros, que vayamos a utilizar dependiendo del tipo de escenario. Si por ejemplo fuera una entrevista para un medio de televisión, entonces si vamos a necesitar una cámara o un micrófono, tener buena iluminación, por ejemplo, si es de noche, entre muchos otros aspectos. Entonces, ese es el material necesario. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para esa entrevista? Si es una entrevista de trabajo, pues básicamente llevar lo que es el portafolio, el currículum, llevar, si ya nos pidieron los títulos, llevar los títulos, entre otros, pues es muy importante. Durante la entrevista, pues muchas veces tendremos que romper el hielo, por ejemplo, si somos entrevistadores, porque las personas, digamos que tienen que ir agarrando confianza. Y si no agarran la confianza suficiente, pues va a costar que se vea como una reunión de amigos o que se vea simplemente como una conversación. Y digamos que va a haber como una cierta distancia. En cambio, si uno logra que esa comunicación pues sea bastante buena, pues tendremos, digamos que un mayor acercamiento con las demás personas. Entonces, muchas veces suele ser muy complicado el comenzar esa comunicación. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para una entrevista de semblanza, en la cual pues uno pueda conocer sobre los gustos de la persona, qué libros ha escrito, eh,
por ejemplo, cómo ha sido su trabajo o algún tema en específico del cual queramos hablar con esa persona. Las entrevistas informativas, pues son más que todo las que uno realiza en el momento. Por ejemplo, si uno es un comunicador, pues en muchos momentos tendrá que realizar entrevistas en 15 minutos o 10 minutos. Entonces, ya ahí ya no podemos formalizar tanto, ya no podemos conversar tanto con la fuente. Pero igualmente, pues tenemos que ver cómo rompemos el hielo. Una de las formas de romper el hielo es comenzar con las preguntas más fáciles y luego ir con las preguntas más difíciles, por ejemplo. Tenemos la entrevista de opinión y semblanza, que se dan con más tranquilidad. Se comienza con una charla introductoria, puede ser sobre los gustos, aficiones, o sobre la especialidad del entrevistado, o sobre algún tema de actualidad del cual queramos hablar, o que esta persona nos externe su opinión, dependiendo también del tiempo que tengamos, entre otros. Porque incluso podría ser que estemos limitados de tiempo, que tengamos 20 minutos, entonces tendríamos que acomodar las preguntas que tenemos al tiempo y decirle al entrevistado o entrevistada que tiene tanto tiempo para contestar. Entonces, esto es muy importante. También es importante el desarrollo del tema, cómo lo vamos a desarrollar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, saber qué dice el entrevistado, qué es lo que nos está comunicando por medio del mensaje, qué es lo que nos quiere decir entre líneas, qué es lo que se mueve ahí, cuál es el contexto, cuál es el desarrollo del mensaje, cuál es el objetivo que tiene esa persona, por qué dice lo que nos está diciendo. También es muy importante. ¿Por qué razón nos está diciendo esto? ¿Cuáles son los objetivos? Tal vez cuál es el target o el público meta al que se está dirigiendo. Eh, ¿Y qué es lo que no está diciendo? Por ejemplo, podría ser que esté nervioso o nerviosa, que esté enojado, que tenga ciertas emociones que se le noten. Entonces, qué es lo que no nos está diciendo esa fuente al momento de comunicarnos con ella? También es importante. Bueno, ¿qué es importante en el desarrollo del tema en el entrevistador? Que las preguntas sean sin titubeos, que las realice de una manera que la persona pues las pueda entender, que sean pausadas las preguntas y que sean con una voz sonora, que realmente pues la persona pueda percibir qué es lo que le queremos preguntar. En la parte del entrevistador, tiene que evitar que la entrevista sea acalorada, que no se entre, por ejemplo, momentos incómodos o momentos que sean perjudiciales para cada una de las partes. Ser cortés con la otra parte, no enfadarse, entre otros puntos. Las preguntas pues tienen que ser precisas, claras, directas y que realmente pues se comprenda lo que queremos decir.